pastor. Lucas capítulo 23, versículo 44. Lucas capítulo 23, versículo 44. La Semana Santa en Sevilla, España, es una celebración de cofradías católicas que hacen una procesión muy parecida a la Semana Santa que celebran en Iztapalapa. Algunos dicen que esa celebración de procesiones de Semana Santa datan desde el siglo XVI, en periodos de mayor o menor auge. Pero este año estuvo envuelta en controversia porque el póster promocional que lanzaron para la Semana Santa tenía un Cristo andrógino y eso les causó mucha controversia. Éxodo capítulo 12:5, como vimos ayer, señala que el cordero que iba a servir para la Pascua tendría que ser macho. Pero el artista que quiso hacer el cartelón, pues evidencia el sesgo ideológico y blasfemo que tiene, que representa muy bien la decadencia moral en la que nosotros vivimos ahora, ¿no? Para algunas personas, como este artista que hizo un Cristo andrógeno, un evento tan trascendental, tan importante como de la cruz, que no solo parte la historia en dos, es para ellos solo un espectáculo que pueden ver, rehacer a su medida. Todos nosotros podemos tener una opinión distinta del espectáculo de la cruz, pero lo realmente importante es cómo nos ve la cruz a nosotros. Nosotros hablamos mucho en relación a este evento, pero lo importante es qué dice el que está crucificado a cada uno de nosotros. ¿Podemos escucharlo? Lucas capítulo 23, 44 dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En medio de una turba que habla, se burla, hace ironías de bajarse de la cruz y desprecio, la voz del Cristo crucificado emerge poco a poco para señalar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente de alguna manera sabe que cuando se actúa fuera de los límites de la moral del bien y el mal, se merece una retribución justa de los actos cometidos. Un criminal merece la pena de muerte por sus actos perversos y merece ser ejecutado en público como parte de la justicia punitiva y retributiva para los afectados. Hoy no es más amable el final de los condenados a muerte por una inyección letal, porque el lugar donde se ejecuta a estos hombres tiene un cristal que permite una línea de butacas en donde los afectados miran cómo el criminal recibe su castigo como una forma de retribución de su justicia exigida. Por eso el lugar idóneo para crucificar a los criminales, a donde el Cristo es llevado a morir, se llama Gólgota, en hebreo y arameo.
Calvario en latín, que lo que significa es un lugar de la calavera. Un lugar que por cuestiones de casualidad, entre comillas, es un lugar de rocas altas que a lo lejos parece la imagen de una calavera en donde se ejecuta a la persona que es un criminal. Sobre ese Gólgota, que sirve de escarmiento y espectáculo para las demás personas, es donde se reúne lo peor de la humanidad: asesinos, ladrones, adictos al alcohol, adictos al sexo, violadores, desobedientes a los padres. Y sobre ese lugar llamado la calavera se erigen 3 cruces. El espectáculo de los malditos, porque la Escritura dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito es el que es colgado en un madero. Por eso el espectáculo de los malditos, de los condenados, está en el lugar idóneo del monte de la calavera. Y lo que provoca en la audiencia es una mezcla entre morbo y lástima. La gente que observa este espectáculo, unos señalan que se lo merece por todos sus crímenes cometidos, y por igualarse a Dios, y además por defraudar mis expectativas políticas de liberación. Pero por otro lado, otras personas sienten lástima por el que está crucificado en el monte de la calavera, porque por alguna razón o no puede o no quiere defenderse. Por eso el versículo 27 de ese mismo capítulo dice que mujeres piadosas seguían al maestro de lejos y lloraban por él. Pero el maestro les dice: no lloren por mí, mujeres de Jerusalén. Más bien lloren por ustedes mismas, porque algunas de ustedes pasarán por el terrible acontecimiento histórico de la destrucción de esta ciudad. Y serán bienaventuradas las mujeres que nunca tuvieron hijos, porque no pasarán por el desgarrador momento de tomar la elección de a cuál hijo comerse para mantenerse vivos en medio de una ciudad sitiada. Por eso no lloren por mí, porque si al leño verde, al hombre inocente, la maldad del hombre puede hacerle esto, ¿qué no van a hacer con ustedes que son realmente culpables? Por eso no saben si sentir lástima por el crucificado, pero lo que no saben ellos es que el crucificado que está arriba es quien siente lástima por el espectáculo que la gente está mirando. Porque la expresión de Cristo es precisamente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos por su ignorancia. Y la ignorancia no exime de culpa, la duplica. Pero su oración no es una declaración de promesa universal de salvación para todos, sino para aquel que pueda abrir su oído y escuchar la invitación. Él ruega al Padre por sus verdugos, porque Él es mayor y comprende al menor como siempre. Dios tiene compasión de la humanidad y no al revés. ¿Qué se han creído los filósofos a lo largo de la historia, creyendo que pueden cuestionar a Dios y sentir compasión del cristianismo débil, pacato, endeble, que tiene así a la sociedad? Pero Dios nos recuerda en esta expresión de Padre, perdónalos, porque como dice la Escritura, se acuerda que somos polvo y neblina. Pronto pasamos y después la nada. Y Él perdona porque Él es permanente. Además, Jesús
ruega por sus verdugos, porque Él les había enseñado que era lo que tenían que hacer los que eran llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. De esta manera, dice el versículo 45, estarán actuando como verdaderos hijos del Padre que está en el cielo. Versículo 48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y el término perfecto que él usa es completo, maduro, mayor. Jesús ora por sus verdugos porque Él es maduro, porque Él es perfecto, porque ve la realidad mucho más allá de lo que la chusma puede ver. Y por eso Él tiene lástima de la ignorancia de la gente, porque son incapaces de percibir la magnitud del pecado que están cometiendo. Porque actúan en base al odio exacerbado, a los estimulantes, como la de un borracho o la de un drogadicto que no mira la realidad de manera concreta, sino distorsionada. Tiene compasión de la multitud porque, como él dijo, me dan lástima porque caminan como ovejas que no tienen pastor. Como cuando Dios le dijo a Jonás: ¿cómo no tendré compasión de ellos si no saben distinguir su izquierda de su derecha? Por eso Él es Padre, Él es superior y es perfecto. Y tiene lástima porque no son capaces de percibir la grande culpa que cargan ahora en sus espaldas. Y Él dice: no tengan lástima de mí, más bien sepan que yo tengo lástima de ustedes, por eso oro. Hago esto para redimirlos si ustedes no lo entienden. Hago esto porque podrían pasar siglos y ningún hombre sería capaz de hacer cumplir la ley como yo lo he hecho. Vivimos en una sociedad imperfecta, inmadura. Por eso cada vez más ciega de su propia realidad cochina. Una sociedad que justifica las perversiones porque emocionan, porque entretienen. Una sociedad que no sabe vivir si entre el placer y el desprecio a sí mismo. Como una prostituta pintarrajeada que va a retocarse al baño y de repente, mientras se mira en el espejo, siente náuseas de ella misma y le parece grotesca la imagen que está mirando y escupe el rostro del espejo y se desprecia a sí misma por llegar hasta donde ha llegado. Pero como es incapaz de reconocer la magnitud del pecado que está cometiendo, vuelve a salir a dar su ronda. Vivimos en una sociedad que quiere eliminar el sentimiento de culpa por causa del pecado, esa incomodidad que lleva a algunos al borde del suicidio. Y la psicología quiere eliminar la culpa, siempre buscando un agente externo, echándole la culpa a la generación pasada, a los padres, a la situación exterior, para que el hombre pueda ser libre de la culpa que lo atormenta. Vivimos en una generación imperfecta, inmadura, que está amargada contra los demás, porque los demás y solo los demás son culpables de la vida infeliz que vivo hoy. Los padres son culpables, la suegra es culpable, los conservadores son los culpables. Vivimos en una sociedad que quiere entretenerse todo el tiempo para distraer y mantener la mente ocupada, porque le tiene miedo al silencio de la introspección, porque ésta despierta la culpa.
Y hablar se vuelve nuestro deporte favorito, como si hablar nos liberara de la culpa. Y vivimos en una sociedad desvergonzada que puede pecar en la noche y al día siguiente hablar como si nada hubiera pasado. Una persona imperfecta, inmadura, es incapaz de percibir el pecado que comete contra Dios y merece morir en el Gólgota. Merece ser exhibido en el Gólgota. Pero Jesús, por cuanto es perfecto, Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen al crucificarme. Yo soy el remedio que ellos están despreciando. ¿Y cuántos cristianos hoy día, hermanos, son incapaces de darse cuenta que el tono de su voz es pecado? Porque pierden los estribos todo el tiempo, manotean y después argumentan que es su temperamento. ¿Cuántos cristianos son incapaces de darse cuenta que son injustos con todo mundo? Con sus semejantes en el matrimonio, en el trabajo, y siguen pensando que tienen la razón. ¿Qué hacemos con alguien así? ¿Qué hacemos con un marido maldito? Que con un estilo de vida bastante centrado en sí mismo va derechito al Gólgota, a lo peor de la raza humana. Lo condenamos que se vaya al infierno, como dice el Salmo 55, que desciendan al Seol conscientes de su desgracia, dice el salmista. ¿Qué hacemos con un hijo o con una hija que está viendo la tormenta y aún así su soberbia no deja de aparecer, como si ella o él fueran el ofendido, la víctima, y no se da cuenta de su error? ¿Qué hacemos, hermanos queridos, con los cristianos que nos injurian, justa o injustamente? ¿Qué hacemos en medio de una injusticia laboral? Jesús nos dice: oren por sus enemigos y los que los ultrajan, porque ustedes son perfectos, porque son maduros, como su Padre es perfecto. Ustedes oren por ellos porque son mayores, ustedes no son ignorantes de la condición espiritual del otro. Es más, el apóstol Pablo a 1 Corintios capítulo 6, 7, en medio de una situación de controversia, él dice: ¿por qué no sufren ustedes el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser ofendidos? Él dice lo mismo que el Señor: ustedes que sí ven la culpa del otro, sufran el agravio y rueguen a Dios por la otra persona. No solo porque tienen que ser perfectos como su Padre, sino porque es el antídoto contra la amargura. Sean perfectos como su Padre es perfecto, por eso perdonen. Varones, ¿cómo perdonamos a una mujer mandona que no se da cuenta de su actitud de inmadurez? Padre, perdónala, porque quizás algún día ella se dé cuenta que el tono de su voz no es correcta, que las decisiones que toma no son correctas. Pero el tono en el que tenemos que rogarle al Señor tiene que ser de compasión y no lo contrario. No diga: esta vieja loca, testaruda, nunca va a cambiar y ahí se va a quedar. Sino más bien: Señor, ten compasión de ella, dale otra oportunidad. Esposas, perdonen a sus maridos. Así como Esteban cuando estaba siendo apedreado, Hechos capítulo 7, 60, y él dice de sus enemigos: no les tomes en cuenta este pecado. Perdonar, hermanos, es como Esteban, pasar por alto una ofensa como si esta no hubiera sucedido. Perdonen a su marido, quizás el último momento de su vida, él se dará cuenta de su error y en el umbral de la muerte se volverá amable y sea salvo. Jóvenes, perdonen, no guarden rencor contra sus padres, contra la iglesia. No guarden rencor porque se vuelven esclavos del diablo y evidencian su inmadurez. Además que los vuelve hipócritas, porque normalmente cuestionamos algo
que nosotros mismos estamos haciendo de forma peor. Por eso el apóstol dice igual en Romanos, no se vengan ustedes mismos, sino más bien rueguen al Señor sobre lo peor de la raza humana, hermanos. El odio, el adulterio, la mentira, las envidias, la pornografía de hoy día. Se levanta una cruz que dice que el perdón es el estilo de vida de los perfectos en Cristo. Como una flor que se arroja encima de la tumba de una persona en el sepelio, que simboliza la fragilidad humana, es cierto, pero también simboliza el triunfo de lo débil sobre lo fuerte, que es la muerte. El perdón de la cruz se erige sobre un monte llamado la calavera. La oferta del perdón estaba dada. Mientras unos ven el espectáculo para burlarse, para tentarlo, para ironizar, para provocar, llamándolo el rey de los judíos, y un ladrón se une al reclamo, demostrando toda la ignorancia que tiene y la ceguera de su condición. El otro criminal se da cuenta que tiene una culpa que merece la muerte. Y él no pide salvarse de la muerte como el otro. Él se da cuenta que la muerte es el pago justo por su vida criminal. Pero cuando él, consciente de lo que merece y de la culpa que tiene, ve al otro, él mira la total santidad y dice, este no ha hecho nada, nosotros sí merecemos este lugar. Y se da cuenta que la vida no es simplemente lo que podemos vivir ahora. Y le dice, acuérdate de mí cuando regreses en tu reino. La cruz es el símbolo del perdón de lo peor que pudimos haber hecho en la vida. Y la cruz debe despertar nuestra culpabilidad ante Dios. Pero esa culpabilidad y ver la santidad de Dios nos abre la puerta a la salvación, porque escuchamos a alguien que dijo, Padre, perdónalos. El evangelio de la cruz, dice el apóstol Pablo, es olor de vida a los que se salvan, pero olor de muerte a los que desobedecen. Por eso un ladrón es incapaz de percibir su pecaminosidad y exige más tiempo de vida, pero el otro mira su horrible condición y reconoce la muerte, pero anhela el perdón y la nueva vida del otro lado del camino. Y esa es la señal de un verdadero encuentro con Dios. ¿Cómo sabemos que los cristianos que decimos profesar la religión tenemos realmente un verdadero encuentro con la cruz? Cuando somos capaces de reconocer que somos culpables y tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Que mereces que todo mundo te señale sin defenderte, sin enojarte con ellos y sin echarle la culpa a ellos de tu infelicidad. Cuando miras tu propia vida como el hombre en la cruz y te dan ganas de escupirte el espejo por el reflejo que ves. Pero cuando miras al Cristo inocente que murió por ti, te dan ganas de desaparecer y te golpeas el pecho como la multitud que se aleja señalando culpa. Y te alejas intentando cubrir la vergüenza de la culpa. Así como cuando sientes que Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán responda, me escondí porque estoy desnudo, escuché tu voz y tuve miedo. Esa es la reacción de aquel que se encuentra con la cruz y siente culpa ante la santidad de Dios. Cuando nos rogamos por una solución momentánea, quítame la vergüenza de lo que hice, quítamela para seguir pecando, arregla mi situación económica, dame más tiempo de vida, sino lo que te importa decir ahora es perdona mis pecados para iniciar una nueva vida en tu reino venidero. La cruz es el símbolo de la esperanza de salvación para los peores pecados que hayamos cometido, los más vergonzosos que merecemos pagar. Pero hay lugar para ti
cerca de la cruz, dice un himno. La invitación esta tarde está hecha. Puedes aceptarlo o rechazarlo, pero Él te ofrece una vida libre de pecados y de culpa. Y te dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué puede ofrecerte un hombre aparte de la salvación estando en la cruz? Un hombre que está despojado de todo, que lo poco que tiene se lo rifan los soldados y lo despojan y lo dejan sin nada, prefigurando al hombre enfrentando a la muerte. Como dice Job, desnudo vine y desnudo voy a regresar, porque no podremos llevarnos nada en el momento de la muerte. Por eso, como dice la canción de Randy Travis, supongo que no es lo que te llevas cuando dejas el mundo atrás, sino lo que dejas cuando te vas. La cruz es el símbolo de la preocupación por los demás. Jesús deja ahora con su sangre una nueva familia que rebasa los límites sanguíneos de apellido. Juan 19:25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Una verdadera familia de Dios no tiene apellidos colgados en mansiones privadas en el sur de la Nueva Jerusalén. No. La nueva familia se preocupa ahora más allá de los límites del apellido. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amigo, cuida de esta mujer, que no le falte nada. Mientras yo vivía, yo era quien la sostenía a ella. Pero ahora que me voy, ella es tu madre por esta cruz. Cuida de ella. Y ¡pum! Explota la bomba. Porque Jesús no le encarga a esta mujer, a sus hermanos o medios hermanos de la sangre. Por la simple y llana razón de que ninguno de sus hermanos de sangre o de medios hermanos estaba presente. Como normalmente sucede cuando entramos a la familia de Dios. La familia de Dios se vuelve más cercana y nos llamamos hermano, ¿cómo está? Ahora somos miembros de una nueva familia. ¿Qué conflictos habrá generado ahora que María viviera en la casa de Juan? La cruz es el símbolo, hermanos queridos, de esta nueva familia que rebasa los afectos y el apellido. Los hermanos en Cristo tienen una preocupación genuina por sus otros hermanos en Cristo. La ley de Moisés contemplaba dentro de los 3 diezmos, uno cada 3 años, que era destinado para las viudas, los huérfanos y los necesitados. La iglesia primitiva contemplaba una ayuda económica a las mujeres viudas. Y tal era la preocupación del apóstol Pablo que le despliega una lista a Timoteo, primera de Timoteo 5:3. Honra a las viudas que de verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones. Versículo 9. Se ha puesto en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hijo, he ahí tu madre. Es un llamado para todos los que son cristianos.
para darle honra a las personas mayores dentro de la comunidad, para la provisión económica de ellos. La iglesia tiene que preocuparse por las hermanas viudas que no tienen ningún tipo de sustento de parte de sus familias. Hijos, si tienen padres, provean para ellos, hónrenlos. Hónrenlos de sus posibilidades económicas. Escuchen bien, no les quiten. No les pidan el auto, ni que les pague sus deudas, sino ustedes hónrenlos, dice el apóstol. Recompénsenlos a ellos. ¿Me di a entender? Mujeres mayores de Fuente de Vida, he ahí a sus hijos. Asuman su papel de ejemplo en el testimonio y preocupación por estos hijos suyos de la familia extendida en Cristo. No en el plano económico. No le paguen las deudas a sus nietos favoritos, ni ocupen las entradas económicas que tienen para retrasar su inmadurez, sino más bien preocúpense por sus necesidades espirituales y morales. ¿Me doy a entender? Observen, corrijan, regañen con la autoridad que Dios les ha dado, como veíamos en el Salmo 67, por sus hijos en la fe. Jóvenes, llévense bien con sus hermanos en la fe en Cristo, de la misma edad. Él murió para que la generación que te correspondió a ti sean más que compañeros de escuela dominical, sean tus compañeros y hermanos en Cristo. No se envidien, no se critiquen por lo que suben o lo que ven en redes sociales o lo que cuentan unos a otros, sino que hagan realidad la oración del Señor en Juan 17. Señor, que crean que tú me enviaste a mí cuando ellos sepan amarse unos a otros, así como tú y yo, oh Padre, somos uno. Es inevitable, hermanos queridos, el conflicto en la iglesia. Es inevitable. Pero ¿cuántas historias de perdón existen en la iglesia? Porque son hermanos en Cristo, porque siempre hay mayores que perdonan a los que no pueden entender el agravio. Los maduros perdonan. ¿Cuántas historias de infidelidad perdonadas en el matrimonio? Los maduros perdonan. Los que están más adelantados en jerarquía, los que tienen más tiempo en el nivel espiritual, perdonan a una suegra metiche. Perdonan a un marido malvado, que todos los domingos se pone su uniforme de fútbol y vuelve a ser el niño de siempre. La Santa Cena entonces toma sentido cuando entendemos que se trata de compartir el pan, un único pan. El cristianismo es una religión de comunidad, no individual. La fortaleza en la fe se da, hermanos queridos, cuando entre todos nosotros podemos consolarnos nuestras dolencias, ayudarnos económicamente, perdonarnos nuestras ofensas unos a otros. Cuando ocurre, nuestra fe se fortalece en comunidad. La muerte es sinónimo de separación. La muerte física es la separación de lo inmaterial con lo material. Es el trago amargo, difícil, llamado último enemigo a vencer. La muerte es el enemigo, no es la santa muerte. No se engañen. No se puede hacer amistad con la muerte para distraerla o para hacerte amiga, para que te proteja. Es separación. La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre por causa del pecado. Y el apóstol dice que vivíamos en delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios.
Y la muerte segunda es la separación total y definitiva de la gracia y la bondad de Dios y dejado permanentemente en el rechazo y la ira de Dios. Por eso, ante el preámbulo de la muerte, Jesús experimenta en carne propia que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios, pero que es el peor horror que el ser humano pueda experimentar. Por eso la cruz ahora no solo es símbolo de perdón, de esperanza, de salvación, de una nueva familia, sino que también la cruz es el símbolo de la angustia, de la magnitud del pecado contra Dios, porque es separación de Él. Jesús, el Santo de los Santos, carga en ese momento todos los pecados del mundo. Él es el vicario, Él es la propiciación, Él es quien recibe el justo castigo que usted y yo merecíamos. Pero ese Jesús que siempre había vivido cerca de su Padre, que cuando oraba siempre decía: te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes. Pero lo hago para que todo mundo vea que tú eres Dios. Y le dice a Lázaro que resucite. Ese Jesús que siempre levanta el rostro y le dice: Padre, te doy gracias porque a los niños les revelas tus cosas grandes. Ese mismo Jesús tan cercano a su Padre, ahora dice: por culpa de los pecados de desobediencia del hombre, desde el pecado del fruto prohibido, el asesinato de Caín, hasta el sexting y la pornografía que hoy existe, hasta la hipocresía política, la amargura de los adolescentes contra sus padres, Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? Y el apóstol Pedro dice, primera de Pedro 2:24, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivimos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y es precisamente en ese momento que Él repite el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La cruz simboliza esa angustia de la separación del hombre de Dios por causa del pecado. Hermanos queridos, el pecado no es un concepto inventado por la derecha conservadora que manipula a las sociedades capitalistas hoy día. No es la excusa de los débiles para vivir una vida mediocre, como decía Nietzsche. El pecado es la realidad, hermanos, que no podemos resolver por nosotros mismos, con teorías, con terapias, con positivismo. El pecado realmente separa de Dios. Y lo único que puede acercarnos a Dios se llama Jesucristo, porque Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados. Y esta fe en ese acto histórico es lo que nos limpia de todo pecado y borra todo sentimiento de culpa y nos reconcilia con Dios. Y el Señor en el Getsemaní decía, pasa de mí esta copa. Es precisamente este momento de angustia de la separación. El hombre no puede vivir sin Dios. Cristo sufrió la separación para que tú y yo no estuviéramos ni corporal ni espiritualmente separados de Dios, haciendo la paz entre los hombres y Dios. Si usted o yo podemos engañarnos que no es tan malo como parece y creemos que podemos jugar con el pecado, que drogarse no es tan malo, si me arrepiento dejo un periodo de tiempo y después me vuelvo a drogar. Por más que pueda reflejar que en realidad existe un vacío existencial que delata el acto, el mismo hecho delata que queremos llenarlo con un sucedáneo. Pero no es un juego. Drogarse realmente y perder la sobriedad nos separa de Dios y nos pone en el umbral de llorar, crujir en los dientes. Es lo que decía el Señor como grito de separación.
Jóvenes, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado, porque a los adúlteros y los fornicarios los juzgará. ¿Qué dice? No se engañen. Dios no puede ser juzgado, engañado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañe levantando las manos que no pasa nada, pero viviendo en pecado. La cruz entonces simboliza esa agonía de separación que Jesús vino a reparar. Para que se cumpliera la escritura, dice Juan, Jesús dijo, tengo sed. Salmo 69, 21, en mi hambre me dieron veneno y en mi sed me dieron vinagre. Salmo 22, 14, 15, mi lengua se pegó a mi paladar por la sed. Y Juan menciona a sus destinatarios este hecho para dejar patente la humanidad de Cristo Jesús contra el gnosticismo que no creía que realmente haya sido humano, sino un espíritu. Y la escritura hoy día repite, tengo sed, para dejarle claro al cuasi esoterismo del worship hoy día, que no creemos en un Dios supersticioso, de mantras, de religiones, sino creemos en un Dios objetivo. Jesús no es el beso de la serpiente que sienten los chamanes del Perú y del Amazonas cuando beben el ayahuasca, la bebida para que su espíritu se desprenda de su cuerpo sin morir y recibir las visiones espirituales. Jesús no es eso. Jesús no es el gran soberano del grado 33 de los masones. Jesús no es el Jesús andrógino, deconstruido de los emergentes o de la Semana Santa en Sevilla. Jesús es Dios hombre y vivió en esta tierra porque realmente tuvo sed. Pero lo más que el hombre puede hacer es acercar una lástima de vinagre. Porque ellos quieren un Cristo no al verdadero, quieren uno hecho a su medida. Y el hisopo mojado en la cruz realmente cumple el Éxodo 12 que vimos. Que la sangre de Cristo y en su sed nos protege del ángel de la muerte, que nos traslada de la muerte a la vida ahora. Si bien hay una parte sobrenatural del cristianismo que no podemos explicar en las lenguas, en las sanidades, en la transformación de nuestro carácter que no comprendemos, hermanos queridos, creemos en un Cristo objetivo, real, que vino en carne y que sufrió terriblemente hasta la angustia de la sed en la cruz. Por eso no hagamos del cristianismo una religión de ritos y supersticiones neopentecostales, ni solo sensoriales. Es sobrenatural, pero nuestra manera de percibirlo es objetiva. Por eso no te conformes con trances musicales. La música no redime, es engañarte. Lo que tenemos que hacer es conocerlo más y obedecerlo más. Por eso no te conformes con estudiar solo teología, vívela. No te conformes con solo pedir el poder de Dios que baje aquí. Estudia su palabra para que podamos defender de manera coherente cuando nos pidan argumentos de nuestra fe. Cuando Jesús se acerca al umbral de la muerte, Juan capítulo 19, y hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Las dos últimas palabras del Señor, hermanos, no son solo susurros individuales a personas destinadas. Son verdaderos gritos de victoria. Y el Señor toma aliento en estas dos últimas frases para enfatizarnos la satisfacción que Él siente ahora. Y Él dice, consumado es, todo está pagado, terminé.
Y lo primero que nos hace ver el Señor es que esta es una declaración total de obediencia. Los evangelios se cansan, si usted lo lee una y otra vez, para señalar lo que el Padre le había enviado a hacer. Él predicaba como prioridad, porque el Padre lo llamó a predicar. Y él vino a predicar como prioridad sobre las sanidades, sobre todas las demás actividades que tenía que hacer. La Escritura dice que él vino para servir y no para ser servido. Él vino para dar su vida a favor de muchos. Y consumado es un grito de obediencia. Padre, te obedecí desde el primer momento que nací hasta este último suspiro. Cumplí hasta la última grafía, la última letra, el último tilde de la ley que dijiste de mí. ¿Se da cuenta de la expresión de victoria y lo increíble de este maestro? Porque algunos de nosotros tenemos una etiqueta social que nos hemos construido y tejido a lo largo de todos los años de nuestra vida, que dice desobediente. Y a donde quiera que volteamos, lo primero que ve la gente es desobediente. Porque el problema de nuestra generación es que cada uno de nosotros cree tener la razón y retamos a la autoridad, la que sea. La que sea. Podemos decir por lo menos esta noche, Padre, en este día te obedecí plenamente en todo. Pueden decir los adolescentes, obedecí a mis padres sin fallar. No les mentí, no cometí ninguna falta. Y eso nos recuerda que Jesús pasó por el periodo etario de la adolescencia. ¿Fue adolescente el Señor? ¿Recuerdan ustedes cuando se perdió en el templo? Y después dice Lucas que estaba sujeto a sus padres. El Señor dice esta expresión, Padre, te obedecí fielmente, nunca te fallé. Hermanos queridos, ¿podemos decir eso al final de nuestra vida? Como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, terminé la carrera, obedecí todo el tiempo. O lamentaremos nuestros 80 años de vida perdidos en desobediencia todo el tiempo, y todo por hablar, hablar y no escuchar. Y no podremos, hermanos, ser obedientes a fuerza de buena voluntad, de promesas de cuando en cuando. Necesitamos la fuerza de este Cristo para que viva en nosotros para obedecer. Y no lo entenderemos hasta que decidamos leer la Escritura por cuenta propia. Entender que solamente conociéndolo a través de la Escritura, está bien la experiencia de las canciones, está bien la experiencia de la comunidad, está bien la experiencia de la oración, pero no entenderemos el cambio real hasta que decidamos por cuenta propia conocerlo en la Escritura. Y nos daremos cuenta que Él nos va transformando de gloria en gloria. ¿A su qué? ¿A qué? A su imagen. Y el grito de consumado nos hace refugiarnos en la cruz para decirle, Señor, yo no puedo obedecer como tú. Lo único que puedo hacer es conocerte, saber de tu carácter y sin darme cuenta empezar a hablar como tú. ¿Me doy a entender? La expresión consumado entonces también es una expresión de suficiencia del sacrificio de Cristo. Como leíamos ayer en Hebreos 10, versículo 2, que se ofrecían muchos sacrificios que no podían perdonar al hombre, pero Cristo lo hizo una vez y para siempre.
Y Jesús fue, dice, suficiente para limpiarnos de culpa. Su vida perfecta, su vida obediente como nadie más, ni una sola mentira en sus labios, ni un solo pensamiento lujurioso en su mente. El Santo de los Santos pagó la deuda pendiente con la ira de Dios y anuló el acta de decretos que nos era contraria. Y lo que quiere decirnos el consumado es, hermanos, es que no hay sucedáneos, no hay muletas, no hay terapias, no hay ningún otro tipo de sustituto que pueda ayudarle como muleta a la palabra de Dios y a la cruz para transformar nuestra vida muerta, nuestras traumas infantiles, las injusticias sufridas en el pasado. Todo lo perdona la cruz y lo vuelve nuevo. Consumado es, indica suficiente. No necesitas nada más. Solo Cristo limpia los pecados del hombre. ¿Hay alguna situación que nos atormente todavía del pasado? ¿Seguimos sintiendo culpa por algún tipo de pecado que hayamos cometido? Solo Cristo puede ayudarnos. Leer como desesperado la Escritura nos dará la oportunidad de ver el poder transformador de Dios en nuestra vida. Entonces, consumado es, hermanos, es la palabra de esperanza para todos los que somos desobedientes. Es la palabra de esperanza para todos los que creemos que necesitamos algo más. Y soy cristiano, pero me siento insatisfecho con algo. Soy cristiano, pero sufro periodos de depresión, puede ser un problema médico. Pero cuando es una situación por falta de conocer al Cristo que aparece aquí, entonces no hemos entendido que es consumado, suficiente su sacrificio para perdonarnos y hacernos nuevos. Qué paradoja, hermanos, porque todos los apóstoles que el Señor llamó murieron martirizados, excepto Juan. Y todos ellos, la paradoja es que se sintieron honrados y dignos de sufrir por la cruz de Cristo. Es lo que decía Hechos capítulo 5:40, después de que fueron azotados los discípulos, llegaron contentos a la iglesia. Mira, me pegaron para hacer testimonio de Cristo. ¿Te duele? Sí, pero estoy más emocionado. Mire lo que ocurre. Y es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3:10. Todo es basura para mí a fin de conocerle y el poder de su resurrección que obra en nosotros, dice el apóstol, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. ¿En dónde? En su muerte. Hermanos queridos, nuestro anhelo como cristianos debe ser terminar nuestra carrera semejantes a él, no solo de gloria en gloria aquí en la vida, sino cerrar nuestros ojos ante el umbral de la muerte, semejantes a él en su muerte. Por eso los discípulos se sintieron honrados al ser arrojados de un pináculo como Santiago, al ser atravesados como uno de ellos, al ser decapitados como Pablo. A veces pensamos de forma incorrecta que la cruz, Cristo sufrió para que yo no sufriera. Cuando en realidad, dice Primera de Pedro, somos llamados a completar los sufrimientos de Cristo. A veces pensamos que como Cristo no tuvo donde recostar su cabeza y no tuvo una casa, lo hizo para que nosotros pudiéramos tener una casa en el sur de la ciudad. Pensamos que como Cristo fue rechazado, nosotros podemos ser famosos y admirados en redes sociales ahora. Decimos malamente, por interpretar mal, 2 Corintios, que Jesús vivió en la pobreza para que nosotros fuéramos enriquecidos, obviando que no se trataba de cuestiones económicas, sino espirituales. Y pensamos que por su llaga nosotros fuimos curados en el sentido físico. Y lo reclamamos y lo pensamos mal. Cuando no nos damos cuenta que el llamado que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, que dice, tome su cruz, ¿qué? Cada día y sígame.
El cristianismo es un llamado al sufrimiento para parecerse cada vez más a Cristo, no solo en el carácter, sino en cómo vamos a terminar nuestros últimos días. Y el hombre que está terminando su obra en esta tierra, dice otra vez el Salmo 31:4, en tu mano encomiendo mi espíritu. Jesús vive en oración y muere en oración. Su transitar redentor en la tierra, hermanos, es un constante repetir la profecía. Si usted lee por sí mismo la escritura y va sombreando las partes en las que Jesús cita la escritura del Antiguo Testamento y los Salmos, se sorprenderá la manera en cómo el Señor recita la escritura. Y su voz ahora potente le dice al Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No en la tumba, no en el limbo, no en las tinieblas desconocidas, sino en las manos de Dios. En las manos de Dios, hermanos, implican comprender que la vida de inicio a fin le pertenecen a Dios. Empiezan con Él, dándonos el regalo de tener esta vida, y finalizan con Él cuando regresamos después de la muerte. Pero la diferencia radical va a estar en que una cosa es encomendar en las manos de Dios por haber vivido así, y otra, como dice la Escritura, caer en las manos de un Dios vivo. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor estar en las dijo. El viernes pasado me tocó atender a un borracho que vino a lamentarse, como normalmente hacen las personas. Y entre las cosas que decían, repetía textos bíblicos, porque se acordaba de su infancia, lamentaba su condición enferma, decía que tenía SIDA porque era homosexual. Y en un rato de escucharlo le dije que me mirara y le dije que su problema era que hablaba mucho. Y que mientras hablaba, las incoherencias que señalaba no le permitían escuchar a Dios. Y le recomendé que se fuera para que se le bajara la ebriedad y cuando estuviera sobrio volviera para escuchar a Dios, no para hablar. Creo que la estrategia del diablo sigue siendo la misma. Cuando nos enfrentamos al espectáculo de la cruz, hablamos mucho. Cuando lo que tenemos que hacer es quedarnos callados. De hecho, el endemoniado gadareno, dice la Escritura en Marcos capítulo 5, que daba voces día y noche. Y lo que hace el diablo es mantenernos entretenidos para evitar la culpa y hablar.
Nuestra mente quiere un espectáculo cada rato, quiere estar entretenida porque tiene miedo del silencio. Así como la multitud grita, exige, justifica, condena, pero no escucha 7 frases que son la vida para esta y para la siguiente. Y a veces observo que la característica nuestra, entre más crecemos, entre más nos hacemos grandes y viejos, es hablar. Hablamos de todo y de nada, de lo que nos pasa y de lo que no nos pasa. Y se nos olvida que el apóstol Santiago dice que todo hombre tiene que ser pronto primero para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Pero nosotros somos al revés, nos enojamos primero, luego argumentamos y al final escuchamos. ¿Sabe por qué lo dice el apóstol? Porque la fe viene por el oír, no por hablar demasiado. Porque en la Semana Santa, hermanos, no importa tu opinión, importa lo que la palabra de Dios dice de este hombre crucificado a cada uno de nosotros. Escuchemos la voz del Maestro que nos dice que tenemos que perdonar como estilo de vida. Porque somos perfectos, porque somos maduros, como nuestro Padre es perfecto. Pero sobre todo porque es un buen antídoto para evitar la amargura. Esta tarde libérate de la amargura que tienes contra tus papás, del trabajo, de tu suegra. Quizás sí, quizás no. Pero como tú eres cristiano y eres perfecto, entonces debes orar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo sí. Si hay injusticias en cualquier ámbito, hermanos, no nos amarguemos, porque si te amargas pierdes, si reclamamos perdemos. El único que puede cambiar los corazones es Dios. Por eso pedir por el ofensor: el Señor, cambia su corazón. Yo no lo puedo cambiar, tú sí. Pero solo te pido que tengas piedad y misericordia de esa persona. Cuando esa persona es incapaz de ver su propia culpa y hace como que no pasa nada, tú que eres mayor, pide por él. Recuerda que la cruz simboliza el perdón sobre toda suciedad de la calavera. La voz del Maestro nos recuerda que estamos a tiempo para la salvación, pero tenemos que oír, no hablar. De que esta vida no es solamente ahorita en desobediencia, sino que hay cielo y hay un infierno después del umbral de la muerte, y solo Cristo nos abre la puerta. La voz del Maestro nos recuerda que la familia de Dios, la iglesia, debe ser nuestra prioridad. ¿Es tu prioridad la iglesia? ¿Es tu prioridad preocuparse por las necesidades de los jóvenes que no tienen a sus papás aquí? ¿De las viudas que realmente lo son? ¿O somos una iglesia ensimismada en nosotros mismos, grupitos de personas por acá, por allá, no me llevo con ellos, esto sí, solo mi familia? La cruz de Cristo nos recuerda que somos una nueva familia. La cruz de Cristo nos recuerda lo grave que es el pecado y que Cristo es real y no una superstición. La voz del Maestro nos enseña, hermanos, también que solo a través de Él podemos ser obedientes y solo su sacrificio es suficiente para perdonarnos de todo pecado y de toda culpa que hayamos cometido. Y ya solo eso, hermanos, es más que suficiente. Pero la voz del Maestro nos hace reflexionar esta tarde cómo vamos a terminar nuestra vida. Así como estamos proyectando un montón de cosas en lo económico, ¿queremos terminar esta vida siendo semejantes a Él en su muerte? Ahora, ¿se dieron cuenta de algo interesante en estas palabras y en el orden en el que normalmente por tradición se señalan? Que es como una señalización de la vida de un creyente, que cuando acepta la invitación del perdón, porque estaba ciego en sus delitos y pecados, Cristo le ofrece la salvación de una nueva expectativa sobrenatural y que lo ingresa a una nueva familia que ahora es su familia en Cristo, y que conforme pasa el tiempo se convicciona de un Cristo real y objetivo, intelectual, al mismo experiencial, y que aprende cada día que la Escritura le ayuda a ser obediente todo el tiempo, y que cuando llega al último tramo de su vida, en la perseverancia de los santos, el Señor está con él y es semejante a él. No sé qué clase de espectáculo vemos en la Semana Santa. Algunos, vacaciones. Semana Santa es sinónimo de vacaciones.
Otros ven en Semana Santa una superstición que vienen cada año a cumplir, pero que no cambia para nada su día a día. Pero si en esta tarde callamos nuestra mente y escuchamos lo que el Espíritu y el Señor nos quiere decir, que cada Semana Santa sea un recuerdo, hermanos, de este camino al que hemos llegado a esta cruz en el Monte de la Calavera. Un espectáculo que nos deja mudos, sin nada que decir. Mientras escuchamos su voz, nos golpeamos el pecho y miramos el espectáculo que cambió la historia y su vida y también la mía. ¿Quiere ponerse de pie y oramos al Señor? Y cantamos, ¿nos ayudan los hermanos? Padre perfecto, gracias por tener lástima de nosotros un día, cuando estábamos ciegos, incapaces de ver nuestra propia condición. Pero tu voz de perdón nos abrió la puerta para conocerte y rogarte con desesperación, después de una y otra caída, el perdón de nuestros pecados. Nos regalaste la vida eterna por tu gran amor. Nos permitiste ingresar a esta emocionante familia y al paso de cada quien, así como va aprendiendo a amar, a priorizar en nuestras agendas todo lo que tiene que ver con tu casa, perdónanos porque somos de lento aprendizaje. Gracias te damos esta tarde porque tu sacrificio es suficiente para hacernos obedientes al Padre. Gracias por ser la propiciación por nuestros pecados. Gracias por enseñarnos a desear magnificar tu nombre en vida o en muerte, a fin de ser semejantes a ti en tu muerte. Esta tarde te amamos a ti porque nos has amado primero. ¿Qué tenemos que nazca de nosotros, Señor? Si todo nos los has dado, estamos llenos, rebosamos de ti y solo brotan palabras de alabanza y agradecimiento.